Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el Padre Byron. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy traigo aquí a alguien que he conocido, digamos ya hace algún tiempo, lo he visto por aquí. Él ha trabajado en nuestra institución, aquí en un colegio en Santo Domingo, en Ecuador, pero últimamente ha hecho un retiro con el Padre Pedro y ahora ha venido también a la misa y le pedí que me comparta un poco de su testimonio. Así que prepárense para una experiencia de acercamiento a Dios que puede realmente servir a muchos y edificar también. Así que presten mucha atención. Bueno, gracias por la oportunidad, Padre. Y bueno, quiero un poco decir quién soy. Primero que me gusta, desde hace algún tiempo me gusta decir que para hablar de quién soy, creo que para mí es importante primero decir que soy un hijo de Dios. Y después que este hijo de Dios tiene un nombre y mi nombre es Miguel. Y me gusta también asumir como una verdad que soy un hombre amado por Dios, porque durante mucho tiempo en mi vida yo no supe, o por lo menos no me dijeron como esa verdad, ¿no? O sea, de que era un hombre, que soy un hombre, que mi identidad es como profundamente masculina y que soy muy amado por Dios, que eso es como la experiencia que yo tengo al final del camino, ¿no? O sea, me descubro amado por Dios y ahí empieza como una aventura en mi vida, de un tiempo diferente, ¿no? O sea, de vivir como en una inestabilidad en todo sentido, de vivir como un vacío y después como empezar a encontrarle sentido a las cosas. Tengo 32 años, también estoy muy cercano a actividades apostólicas, también en la defensa de la vida y la familia, sobre todo de la familia, porque yo también he descubierto con mi historia de vida que hay muchos temas importantes que en este tiempo afectan profundamente a la estabilidad de la familia como nosotros la conocemos y como realmente debe de ser, ¿no? O sea, según el designio, el plan de Dios para nuestras vidas y también para producir ciudadanos y cristianos también con mucha estabilidad emocional y afectiva. Entonces, pues me gusta también que tú has hecho referencia al retiro que estuve haciendo con el Padre Pedro, porque creo que es importante también decir que durante este tiempo estamos viviendo como una experiencia de enfermedad, ¿no? O sea, se habla de virus, pandemia, vacuna, y si bien es cierto, o sea, yo no tengo la experiencia de haberme contagiado de COVID, pero sí me enfermé, ¿no? Y me enfermé espiritualmente. O sea, de hecho hace algunos días le decía al Padre que me sentí espiritualmente enfermo, y reconozco que hay un proceso que inició también a partir de la cuarentena, porque había un ritmo de mi vida, ¿no? Y un ritmo de mi vida que estaba como unido a la experiencia de la Eucaristía, de la comunión frecuente, de los sacramentos, que cuando de repente nos vimos todos en el confinamiento, para mí fue como una situación muy drástica para la que nunca me preparé. O sea, nunca me preparé para que en mi vida, que desde hace más o menos 8 años, que tuve nuevamente pienso yo, mi segunda conversión, y regreso a la fe,
empezó a ser algo fundamental en mi vida, o sea, los sacramentos, la comunión, la misa diaria, y que con la cuarentena era un poco difícil, ¿no? Entonces yo comencé a experimentar como poco a poco también me fui como alejando de esa experiencia de relación con Dios, que al final es lo que a mí me ha hecho mucho más bien. De hecho, es como que experimento ahora que la plenitud de cualquier proceso de sanación terapéutica, emocional o psicoafectiva en mi historia se dio a partir de relacionarme nuevamente con Dios, de reconstruir la relación que estaba como un poco dañada, distorsionada, y que es lo que mayor bien me ha hecho. Entiendo. Entonces, bueno, básicamente es una historia de vida con altibajos, ¿no? Entonces entiendo que tienes un primer momento de encuentro con el Señor, luego algo ha impedido esto, a veces uno mismo es el que lo hace, ¿no? Y luego has tenido otro encuentro. Cuando tú hablas de este ambiente, digamos, de alejamiento de Dios, ¿qué es lo que quizá más ya ahora en Dios ves que te estaba dañando o que quizá lo recuerdas y hasta incluso te duele, ¿no? Como no hubiese querido hacer eso, ¿no? Sí. Sí, es como importante decirlo porque puede ser la experiencia de otro ser humano que puede estar viendo este video, que yo nací en la experiencia de un hogar católico, o sea, fui bautizado, hice los sacramentos y básicamente mis padres estuvieron muy preocupados por eso, pero había una experiencia de una relación con mi dinámica familiar, o sea, con mis padres que estaba muy distorsionada. Y obviamente necesitaba perdón, o sea, yo necesitaba reconciliarme con esas heridas que había en mi dinámica familiar. Y obviamente como eso también estaba dañado, estaba herido, mi relación con Dios también estaba rota. Eso no lo comprendí en un primer momento, o sea, siempre yo había conocido a Dios, había conocido la iglesia, había conocido la doctrina de la iglesia, sabía lo que era el pecado, sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba mal, pero no había una conciencia de realmente amar a Dios como un Padre de amor y de misericordia que siempre quiere lo mejor para mí como su hijo. Y eso también estaba muy conectado con la experiencia de paternidad que yo había tenido. Ahora, después de eso, en mi vida se desarrollan muchas cosas fruto de esa herida dentro de mi familia. Entonces, esa ruptura, digamos, de mi relación paterno-filial y también de mi imposibilidad de relacionarme también a nivel espiritual con Dios, me lleva a vivir de una forma un poco desordenada, buscando querer llenar ese vacío que yo tenía. Y bueno, parte de la confusión que estamos viviendo en este tiempo era que emocionalmente, psicoafectivamente, yo empecé a buscar llenar eso con experiencias afectivas desordenadas y sexuales en algunos casos con hombres. Y yo me meto en este torbellino de confusión del mundo y encuentro como un mensaje que en ese momento de mi vida empieza a ser como parte de mi identidad, o por lo menos asumo que eso era mi identidad, ¿no? Entonces es como que conocí personas
que me decían, o sea, bueno, tú realmente eres esto y tienes que vivir de esta forma. Y todo eso implicaba también que yo lo sabía, o sea, tengo que ser honesto conmigo, o sea, yo realmente sabía que la propuesta que me estaban haciendo implicaba tener que sacar definitivamente a Dios de mi vida. Porque aunque no tenía una experiencia, digamos, de una relación íntima, profunda y cercana con Dios, definitivamente sí conocía la doctrina. O sea, sí, y creo que el ser humano en lo profundo sabe cuando hay algo que está haciendo que está mal. Entonces, yo decidí de alguna forma declararme para poder vivir lo que había asumido que era parte de mi identidad. Decidí declararme ateo. Eso fue como una cosa que ya después, cuando vuelvo a encontrarme con Dios, eso me causó mucho dolor, o sea, porque al final es como, conozco también en la historia de mi familia que muchas veces, por una historia de dolor, mi abuelo había negado a mi papá, y sé que esa herida estaba en mi familia. Y después, cuando yo empiezo a vivir mi vida, yo también niego a Dios, que es como mi papá, es mi padre. Así es. Entonces, eso me ha causado mucho dolor cuando finalmente yo le pregunto en un momento de oración a Dios, como que dónde había estado Él todas las veces que yo había estado solo, o cuando no entendía lo que estaba pasando conmigo, o incluso en los momentos en los que había sentido la decepción de, según yo, haber encontrado personas, hombres que me amaban, pero que realmente estaban utilizándome y que también estaban haciéndome daño, y yo también de alguna forma también los estaba dañando a ellos. ¿Dónde estaba Él? Y entonces descubro en la oración, descubro que Él siempre había estado amándome. O sea, ni siquiera yo pensaba siempre que Él me acusaba. O sea, de hecho en mi mente siempre estaba como que todas las cosas que yo había hecho eran como muy grandes, que Dios no iba a poder nunca perdonarlas. Y cuando vuelvo nuevamente a la fe, descubro algún de los escritos de la Divina Misericordia, de las revelaciones que recibió Sor Faustina, y hay una parte que yo leí donde dice que no hay pecado tan grande que no pueda perdonarlo, y que la misericordia de Dios es tan grande como un abismo que nada puede llenarlo. Eso de ahí a mí me ha dado muchísimo consuelo, porque realmente descubro, o sea, nunca me estuviste acusando, y realmente, como en la experiencia que tenemos de los místicos de la Iglesia, nosotros sabemos que el acusador de las almas realmente es el demonio, el padre del mal. Y realmente, como aún en los momentos como más difíciles y donde nosotros podemos sentir que esto que estoy haciendo con mi vida no tiene como ningún valor, incluso en esos momentos es como cuando Dios más nos está amando. Ahora que yo tengo como la experiencia de siempre sentirme como alguien que se va por un momento, o como que se desorienta y después nuevamente encuentra a Dios y empieza a relacionarse con Él. En el retiro, el Padre ha hecho unas meditaciones muy hermosas sobre este diálogo que se da en el Cantar de los Cantares con el esposo y esta doncella, y cómo van hablando ellos. Entonces, al final, como la relación de nuestra alma con Dios es así, o sea, como de siempre buscar como enamorarnos nuevamente y
recuperar esa relación que hemos tenido, y convertirla nuevamente como en ese primer amor, ¿no? Yo siento que cuando vuelvo a encontrarme con Dios, hay muchas personas que me han preguntado siempre, o sea, como que con todo lo que tú viviste y tu historia de vida, que obviamente tiene una herida en la familia, que hemos trabajado por reconciliarla, tiene también una herida de abuso que ocurrió cuando era un niño, tiene también las conductas sexuales que, digamos, voluntariamente decidí vivir apartando a Dios de mi vida y de las cosas que doctrinalmente sabía, pero que sabía, nunca las había interiorizado, simplemente como que las sabía. Adicción al efecto del porno, masturbación, conductas sexuales desordenadas, o sea, mucho al final de todo eso, o sea, yo siempre he vivido sediento del amor, ¿no? Y en mi conversión yo realmente lo que encuentro es que el amor de Dios me llena, o sea, y lo descubro primero que lo descubro haciendo silencio, ¿no? Porque yo creo que como muchos hemos vivido como con música, trabajo, estudios, queriendo destacar en el mundo, queriendo como ganar un espacio que al fondo puede estar bien, o sea, puede estar bien siempre que como uno descubre su propósito en la vida y sabe que eso responde como un anhelo de infinito. Pero si no lo descubres de esa forma, entonces realmente empiezas a hacerte daño. O sea, si no descubres a Dios en tu plan de vida, también empiezas a hacerte daño. Y la experiencia que yo tengo es de encontrarme con Dios y sentir que en el silencio, orando y contemplando en la Eucaristía, es como que siento que me llena. Siento que me llena, y ahora lo que siempre he querido compartir es eso, porque a pesar de que he hecho terapia, he estado con psicólogos y a la vez también yo conozco, digamos, la experiencia que la ciencia por medio de la psicología ha hecho en el estudio del ser humano, al final tengo que reconocer que lo que más me ha sanado, lo que más me ha reconciliado, lo que más me ha llenado es una relación robusta, una relación estable, una relación que se renueva constantemente en el día a día con Dios. Y con Dios como lo conozco, con Dios que es mi Padre, ¿no? Eso es también como valioso para mí, o sea, la experiencia de poder llamar realmente a alguien como papá, sintiendo que como que el cuerpo se me estremece, ¿no? Porque puedo sentir su amor, que muy probablemente fue una experiencia de amor que no he sentido por cualquier motivo, ¿no? Sin buscar culpables, pero que a lo mejor no fue una experiencia de amor que experimenté en mi relación paterno-filial con mi propio padre, probablemente también por sus propios temas de vida, pero que lo tengo con Dios, ¿no? Y que es lo que como también quisiera decirle a alguien que pudiera escuchar esto, o sea, lo tienes con Dios, y si no lo tienes tendrías que buscarlo. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de lo que has dicho, ¿no? Para que también vayamos como tomando algunos puntos que nos sirvan para no solamente saber de alguien que ha sido tocado por Dios, sino también ponernos como un espejo y buscar una forma la cual también nos ayude a nosotros. Por un lado, entonces, se ve un poco, ¿no? Lo que tú has mencionado algunas veces, esta ruptura a nivel de la relación del papá, en tu caso tu papá contigo, ¿no?
paterno-filial. Por otro lado está esta situación familiar que luego se comporta o se vuelve conductual en tu situación ya más emocional, sexual, afectiva, y que un momento se descontrola, ¿no? Y que luego el Señor, interesante, ¿no? Como lo menciona, a través de la oración, ¿no? Del silencio, es cuando ya desasido o un poco alejado de las cosas mundanas, dispersión, distracción, uno hace un alto y dice, bueno, realmente ¿qué tengo aquí adentro, ¿no? Después de declararte ateo, tienes que como humillarte y decir, es verdad, está Dios aquí y Él me ha estado amando constantemente. Entonces, esas palabras son tan liberadoras y sanadoras, ¿no? El hecho de que Dios te diga te amo, ¿no? Y te lo diga desde dentro, ¿no? Eso pienso, no solo a ti, también a mí y a todos, ¿no? Nos sirve para renovar nuestra relación con Dios, porque si bien es cierto, todos tenemos heridas, ¿no? Todos tenemos cuestiones así, sobre todo porque actualmente las familias, cómo se encuentran, y luego nosotros somos una consecuencia también de todo este caos que a veces se da internamente. También quisiera preguntarte, quizá como último punto, ¿no? Si tú tuvieses a una persona que ha tenido un ritmo de vida parecido al tuyo, o según mi experiencia también de acompañamiento a personas, por ejemplo, con AMS o homosexuales, que desde los 16 años hasta 30 años, que es cuando más vienen estas fuerzas pasionales interiores, ¿no? Y se han dado una vida desordenada, afectiva, a veces sí justificándose por el hecho del amor, pero interiormente sabiendo que algo no cuaja, que algo no está bien, que no, hay algo que falta, algo que no llena. Si vinieran, por ejemplo, y aprovecho para también saludar a todos los jóvenes que se han puesto en contacto conmigo y que tienen esa situación y que estamos trabajando pastoralmente, internamente, si ellos estuviesen aquí, ¿no? Estaría este salón así lleno. ¿Qué sería lo que tú les recomendarías a ellos desde tu experiencia de sanación, también de encuentro con Dios? Pues lo último. O sea, sí, muy probablemente no has tenido una experiencia de encuentro con Dios. De hecho, en algún momento hay personas con atracción al mismo sexo que me han preguntado, o sea, si pudieras cambiar la forma en la que se dio como tu proceso personal de reconciliación emocional y psicoafectiva, que te producía atracción por el mismo sexo y que te llevaba a tener estos quebrantos sexuales, yo siempre he dicho, o sea, empezaría de la forma contraria. Ahora me doy cuenta de que realmente, o sea, el trabajo terapéutico era importante, pero yo realmente estoy agradecido con Dios y espero que eso sea también como un mensaje para que mi terapeuta fue como muy honesto también en decirme que había cosas que solamente Dios podía sanarlas. Entonces había recuerdos, experiencias que todavía seguían siendo como muy pesadas para mí, y fue realmente Él quien me lleva, o me sugiere que podría tener como un momento de retiro personal. Y entonces yo digo, tal vez yo comparto lo que a mí me hizo bien, ¿no? Puede ser que otra persona tenga otra historia diferente, ¿no? Pero lo que a mí me hizo bien es que pues yo hice un mes de ejercicios espirituales. Afortunadamente encontré una comunidad que me acogió para eso, y creo que eso también es como valioso, que dentro de la iglesia nosotros podemos tener comunidades que abren sus puertas para acompañar a personas heridas y ayudarles también a crecer en la fe. Y
ese mes de hacer ejercicios espirituales, o sea, realmente para mí fue como el inicio de el volver a encontrarme con Dios. De hecho, yo siento que los ejercicios espirituales del método ignaciano fue como para mí como el cimiento, ¿no? O sea, yo necesitaba como primero poner la estructura, y después otra cosa que vino significativa para mí fue repaternalizar la imagen de Dios como Padre, ¿no? Porque puede ser que en la experiencia de vida que cada uno ha tenido, el Evangelio dice que a Dios nunca nadie lo ha visto, ¿ya? Pero también el Evangelio dice que Dios es amor. Entonces, digamos, la experiencia más cercana del amor que los seres humanos tenemos es la experiencia de amor que hemos tenido en nuestra familia, con nuestros padres, especialmente, por ejemplo, en el caso de un hombre con su padre. Y si no has vivido como esa experiencia de amor, de cercanía, de intimidad sana, o sea, de intimidad que afirma, de intimidad que crea identidad incluso, obviamente tampoco vas a poder como generar ese espacio de intimidad y de cercanía y de relación con Dios. Entonces sí es después importante como repaternalizar la imagen de Dios como Padre, y probablemente, o sea, paralelamente o después incluso, o a veces conozco algunos casos de quienes nunca han tenido como una experiencia terapéutica. Sin embargo, hay personas que lo necesitan y que han sanado con Dios, cerca de Dios, y fomentando una relación sólida con Dios y en los sacramentos. Eso es válido también porque, como tú lo sabes, Jesús tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas, ¿ya? Todo, o sea, sin necesidad de nadie. Y yo creo en eso también. Y entonces, eso es un tercer punto, es que, claro, puedes buscar ayuda, y lo único es que siempre tendrías que tener cuidado de las fuentes en las que buscas ayuda, porque probablemente puedes encontrar también personas que intentan ayudarte, pero a la vez también no te están diciendo la verdad. Entonces, creo que la mayor vacuna que necesitamos en este tiempo es una vacuna de verdad, ¿no? Una vacuna que realmente nos diga quiénes somos, ¿no? Y, digamos, transversalmente en mi experiencia, ¿no? Ejercicios espirituales, repaternalizar la imagen de Dios, la experiencia terapéutica, transversalmente en todo eso también, o sea, fue ir conociendo quién soy. Porque hasta ese momento en mi vida, o sea, yo estaba buscando quién era. Por eso cuando salía por ahí alguien diciendo, tú eres gay, entonces yo decía, ya sí, entonces yo soy gay, ¿no? Entonces, pero nunca ni siquiera, por ejemplo, me había planteado la posibilidad de que tal vez no soy eso, ¿no? Entonces es como que acepté lo que me decían como una verdad. Y es como contradictorio, ¿no? O sea, en este tiempo nosotros tenemos al alcance muchísima información, o sea, tenemos información al alcance de un tap o de un clic, pero probablemente esa información no es tan cierta, o sea, no es como todo lo que nos han dicho. Entonces, como al final, cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú tienes una relación con Dios o desarrollas una relación con Dios, o te empeñas en desarrollar una relación con Dios, vas descubriendo también quién eres, o sea, realmente quién soy. Y cuando descubres quién soy, ahí ya se desarrolla algo que yo comprendo como esas tres etapas, ¿no? O sea, como primero está como te reconcilias con lo que tengas que reconciliarte, perdonas, después amas, ¿no? Entonces la reconciliación, después empiezas a restaurarte, ¿no? Cuando te restauras, empiezas a construir una historia diferente, ¿no? Por lo menos en mi experiencia,
construyo una historia diferente con mi familia, en el proceso, por ejemplo, de crianza de mis sobrinos. Intentamos vivir como una experiencia de amor, de cercanía, tal vez que yo no la tuve, pero que puedo transmitírselas a ellos. En mi caso también, ahora es muy recurrente, por ejemplo, acompaño a padres de personas que tienen como esta experiencia de haberse alejado de Dios y también de no saber quiénes son y de creer cualquier cosa. Entonces acompaño a estos padres y de alguna forma lo que trato de transmitirles también es que acércate a Dios, o sea, desarrolla también una relación tú con Dios y en ese proceso tú también puedes encontrar la verdad. Y el último paso sería como que la libertad, o sea, al final cuando tú descubres quién eres, te reconcilias, haces ese trabajo de restaurar lo que estuvo dañado en tu historia, en tu familia, en tu vida, descubres tu propósito, al final eres libre. O sea, nadie tiene que decirte qué ser, cómo actuar, cómo moverte, con quién estar, ni siquiera porque ahora también, o sea, nos quieren decir hasta cómo tener relaciones sexuales. Entonces, y así no es, o sea, no es de repente la experiencia del sexo empezó o dejó de ser íntima para convertirse primero en nuestra identidad y después en algo público, ¿no? Cuando definitivamente eso no define quiénes somos. Entiendo. Muchas gracias por ese momento. Yo veía que por ahí se te aguaban un poco los ojos, ¿no? Estuvo a punto de salir una lágrima. Es algo muy íntimo, algo que yo lo respeto, admiro también mucho y que también pido a que todos lo vean así, ¿no? Es como abrir el corazón, ¿no? Y decir, te puedo decir esto, contar esto en fe delante de Dios para que también ayuden a otras personas, los que están viendo, o ellos también puedan ser ayudados por medio de esto. Yo solamente te agradezco mucho por esta invitación y les pido a todas las personas que oremos por aquellos que estamos, es decir, por todos, siempre en esta lucha para encontrarnos con el Señor, para descubrir sobre todo su amor. Y como decía Santa Catalina de Siena, según lo que tú también decías al final, la vida del ser humano consiste en conocer a Dios y conocerse a uno mismo. Y allí todo se ordena, todo se ordena. En ese sentido, también les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Padre. A ustedes también por haber aquí visto esto. Hasta Adiós. pronto.